Volví al palacio 5 años después de mi divorcio con una sola intención: encontrar al asesino del Omega que ocupó mi lugar. Eso creía, porque la noche en que crucé otra vez esas puertas negras, el emperador no me recibió como a un perito, me recibió como un hombre que llevaba 5 años respirando a medias. No debiste volver, Iker. Su voz seguía siendo igual, grave, serena, peligrosa, la voz del alfa que me juró amor frente al imperio y luego firmó nuestra separación con la misma mano con la que una vez me acarició la nuca. Yo también seguía siendo igual en lo importante. Seguía odiándolo, seguía deseándolo, y seguía sin perdonarme haberlo amado tanto. El cadáver del Omega Imperial estaba en la morgue del ala norte, joven, hermoso, elegante, sin una sola herida visible, sin rastros de lucha, sin veneno común, sin explicación. Pero cuando me incliné sobre su cuello y aspiré por costumbre profesional, sentí algo que me heló la sangre. No olía a muerte, olía a miedo, a encierro y a mi propio matrimonio. Ahí entendí que el muerto no era el centro de esa historia, era la puerta hacia algo mucho peor. Porque yo no había regresado solo para investigar un crimen, había regresado al lugar donde mi vida se rompió, y donde alguien llevaba años construyendo una mentira con mi divorcio, con el nuevo Omega del emperador, y con el amor que yo creí traicionado. Y lo peor de todo, era que, mientras más me acercaba a la verdad, más claro me quedaba que Elías Valcárcel, emperador del dominio de Orten, nunca dejó de ser mío, ni yo dejé de ser el único Omega al que realmente amó. Parte 1. El divorcio que nunca entendí. Me llamo Iker Luyan. Tengo 31 años. Soy Omega de linaje bajo, perito aromático certificado por la Academia Federal, y hace 5 años fui esposo del hombre más poderoso del continente. Cuando lo digo así suena ridículo, como una de esas historias que la gente inventa para vender novelas baratas en los mercados nocturnos. El Omega humilde, el Alfa imperial, el amor imposible. La neta, al principio también lo parecía. Yo conocí a Elías cuando todavía no era emperador. Era heredero. Un alfa brillante, insoportable, educado para no mostrar cansancio ni debilidad. Yo trabajaba en los archivos aromáticos del Senado, clasificando perfumes rituales, contratos de compatibilidad y pruebas biológicas de apareamiento legal. No era noble. No era bonito de una manera escandalosa. No era nadie importante. Pero tenía una habilidad que en ese tiempo pocos valoraban. Podía leer las feromonas como otros leen cartas. Elías decía que yo podía escuchar lo que el cuerpo callaba. Nos enamoramos rápido, como se enamora la gente que cree que el deseo basta para vencer al mundo. Nos casamos entre rumores, rechazos de la corte y titulares venenosos. El heredero imperial elige a un Omega sin cuna. Un error romántico con consecuencias políticas. Una unión impropia para la estabilidad genética del trono. Nos quedamos juntos 3 años. 3 años de amor verdadero y de guerra lenta. Luego apareció Darien Vos, joven, refinado, de familia impecable, Omega perfecto para la corte, hermoso como un cuadro caro y silencioso como una amenaza. 6 meses después, mi matrimonio se terminó. No hubo gritos, no hubo escándalo. No hubo platos rotos ni escenas de celos. Solo un despacho demasiado frío, un documento ya preparado y Elías diciéndome, sin mirarme de frente, es lo mejor para ti. Yo me reí en su cara. Porque cuando alguien te destruye y encima quiere decidir qué te conviene, lo único que queda es reírse o escupirle. No me vengas a ver la cara, Elías. Si te quieres quedar con él, al menos ten los huevos para decirlo. Él cerró los ojos. Ese fue su único gesto de dolor. No me explicó nada. No peleó por mí. No me pidió tiempo. No me rogó que entendiera. Firmó. Y yo me fui del palacio con la espalda recta, el pecho vacío y el orgullo hecho trizas. 1 año después, el imperio anunció oficialmente la unión ceremonial entre el emperador Elías Valcárcel y Darien Vos. 3 años después, Darien murió en circunstancias no esclarecidas. 5 años después, recibí una citación sellada con cera negra imperial. Se solicita la presencia del perito Iker Luyan para investigación extraordinaria del fallecimiento del consorte Darien Vos. Ni siquiera tuve que leerla 2 veces.
Supe de inmediato que aceptar era una estupidez. Y aún así, acepté. Porque hay lugares a los que uno vuelve no porque ya sanó, sino porque una herida vieja empieza a oler raro. Parte 2. El cadáver del Omega Imperial. La morgue del palacio no estaba debajo del suelo como en los cuentos viejos. Estaba detrás del ala médica, forrada de cristal opaco, plata antimicrobiana y un silencio que te hacía bajar la voz sin darte cuenta. Darien Voss estaba acostado sobre una plancha ceremonial, cubierto hasta el pecho por una sábana blanca. Cuando levanté la tela, entendí por qué medio imperio estaba obsesionado con él. Era bellísimo, cabello oscuro, piel, parecía intacto, como si en cualquier momento fuera a abrir los ojos, pedir agua y preguntar por qué todos estaban tan tensos. Pero los muertos tienen una ausencia que no se puede maquillar, una quietud rara, un ya no que se mete hasta los huesos. Me coloqué los guantes y empecé el protocolo. Sin marcas de violencia externa, sin mordida de apareamiento reciente, sin señales de forcejeo. Ligero rastro de sedantes legales en sangre, administrados horas antes. Nada fuera de lo normal para un Omega de alto rango sometido a presión social constante. Entonces me acerqué a su cuello. Las glándulas dicen más la verdad que la boca. Siempre. Aspiré una vez, luego otra, y sentí un golpe seco en el pecho. No era enfermedad. No era un fallo fisiológico espontáneo. No era simple depresión, como ya estaban empezando a susurrar algunos idiotas de la corte. Darien había vivido sus últimos días bajo una mezcla de 3 perfiles aromáticos: miedo sostenido, aislamiento inducido y obediencia química. Retrocedí un paso. ¿Qué encontraste? No lo escuché entrar. Claro que no. Elías siempre había sabido caminar sin hacer ruido, como si todo espacio le perteneciera. Volteé despacio. Seguía siendo hermoso, pero ya no joven de la forma en que yo lo recordaba. Ahora era otra cosa, más duro, más cansado, más peligroso. El tipo de hombre que aprendió a gobernar perdiendo partes de sí mismo. Su aroma también había cambiado. Antes, olía a cedro húmedo, cuero limpio y tormenta contenida. Ahora había hierro, insomnio, soledad. No lo saludé. Encontré que tu consorte no murió tranquilo. Su mandíbula se tensó. Eso ya lo sé. No. Me quité los guantes con calma. Tú sabes que murió. Yo te estoy diciendo que alguien lo condicionó antes de morir. Por semanas. Tal vez meses. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Condicionado cómo? Control aromático progresivo. Microdosis emocionales. Aislamiento selectivo. Lo fueron vaciando sin tocarle la piel. Vi algo quebrarse detrás de su expresión imperial. Solo un segundo. Luego volvió el emperador. ¿Puedes probarlo? Si me dejas revisar sus aposentos, su ropa, sus difusores, su historial médico completo y la lista de personas con acceso directo a su rutina. Sí, hecho. Así de fácil. Sin debate. Sin comité. Sin ese tono condescendiente que los poderosos usan cuando creen que te están haciendo un favor. Eso me molestó más de lo que debía. No me mires así, dijo, bajando la voz. ¿Así cómo? Como si hubieras venido esperando odiarme menos. Solté una risa seca. No te preocupes, en eso sigo siendo muy consistente. Lo dejé ahí y salí de la morgue. Pero cuando crucé el pasillo, sentí su aroma seguirme, como una memoria que no pedí. Y por primera vez desde mi regreso, algo dentro de mí se movió con verdadera incomodidad. Porque si Elías había mandado matarlo para deshacerse de Darien, yo iba a descubrirlo. Pero si no, entonces alguien había construido toda mi ruina sobre una mentira. Parte 3. Las habitaciones donde nunca entraba el sol. Los aposentos de Darien estaban intactos. Eso ya me pareció raro. Cuando alguien importante muere, la corte tiene una costumbre asquerosa. Limpiar rápido, sellar lo necesario y convertir el dolor en decoración. Pero ahí no. Nada había sido movido. Vestidor impecable. Libros ordenados por color. Difusores cerrados. Cortinas pesadas. Ventanas con seguro por dentro. Demasiado control. Demasiado perfecto. Como una jaula para alguien educado en no gritar. Mi ayudante asignado era un beta joven del área forense, Saúl Mesa. Nervioso, listísimo, y con esa cara de gente que ha visto demasiadas cosas y aún así necesita el sueldo.
Señor Luján. Digo, maestro. Digo, relájate, Saúl. Si te desmayas, me estorbas. El pobre casi sonrió del susto. Trabajamos en silencio al principio. Yo iba marcando restos aromáticos sobre textiles, madera, metal, porcelana, y mientras más revisaba, más se armaba el patrón. Darien no vivía ahí. Darien era administrado ahí. Había rastros de inhibidores suaves en las sábanas, sedación emocional en los cojines del diván, compuestos de dependencia en el cuello de sus batas. Nada letal por separado, todo devastador en conjunto. Era un desmantelamiento elegante. ¿Quién tenía acceso a esto? Pregunté. Saúl tragó saliva. El equipo médico. Personal de cámaras privadas. El mayordomo del ala este. 2 asistentes de imagen. El consejero doméstico. Y se detuvo. ¿Y qué? La prefecta de protocolo. Señora Mavia Orsini. Levanté la vista. Ese nombre sí lo conocía. Mavia Orsini llevaba más tiempo en el palacio que varios ministros. Había servido a la madre de Elías, luego al consejo regente, y después al propio emperador. Siempre impecable, siempre correcta, siempre donde no parecía haber peligro. En mi matrimonio, ella nunca me insultó, nunca hizo nada tan vulgar. Solo corregía el modo en que me sentaba, el tono en que respondía, la cantidad de aroma que dejaba en los salones, la frecuencia con la que debía aparecer en público para no incomodar a las casas nobles. Era de esas personas que no te pegan. Te convencen de que tú solo deberías desaparecer. Encontré el primer quiebre detrás del tercer panel del tocador. Un compartimento oculto, pequeño, magnético, discreto. Dentro había 3 ampollas vacías sin registro oficial y un pañuelo bordado con iniciales que no pertenecían a Darien. Y vi. Se me helaron los dedos. Elías Valcárcel. Saúl me miró en silencio. Eso significa que no significa nada todavía. Mentí, porque sí significaba algo. Significaba que el aroma del emperador estaba donde no debía, o que alguien quería que yo creyera eso. Guardé las pruebas y seguí buscando. La última pieza apareció casi al anochecer. Una libreta escondida dentro de una caja de música sin mecanismo. No era un diario romántico, ni una confesión melodramática. Era peor. Era un registro. Fechas, horas, cambios de conducta, visitas, dulces, ciclos de ansiedad, frases cortas, escritas con letra temblorosa. Hoy volvió a decirme que el emperador no vendrá. Mavia dice que me altero cuando huelo ciertas cosas. Creo que tiene razón. Escuché una discusión detrás de la puerta. Alguien dijo que el primer Omega también fue un problema. Soñé con ventanas abiertas. Tuve que cerrar la libreta. No por profesionalismo, por rabia. A Darien no lo asesinaron de golpe. Lo domesticaron hasta apagarlo. Y alguien, en medio de ese proceso, usó mi nombre como advertencia. Parte 4, el emperador y la puerta cerrada. Lo enfrenté esa misma noche. Elías estaba en la sala táctica, rodeado de mapas, pantallas de seguridad y ministros que se callaron apenas entré. No pedí permiso. Necesito hablar contigo. Solo. Nadie se movió al principio, hasta que Elías levantó una mano y el cuarto quedó vacío en menos de 20 segundos. Cerré la puerta. Le lancé la libreta sobre la mesa. Tu consorte no estaba enfermo. Estaba siendo manipulado. Y o sabías, o eres más ciego de lo que pensé. Elías ni siquiera tocó el cuaderno. Sabía que estaba ansioso. No me insultes. No te estoy insultando. Entonces explícame cómo el hombre más vigilado del país vivía drogado de obediencia a 10 metros de tu despacho. Ahora sí me miró de frente. Había algo raro en su silencio. No culpa. No exactamente. Vergüenza. Porque no vivía a 10 metros de mí, dijo al fin. Yo no entraba a esas habitaciones. Parpadeé. ¿Qué? Desde la unión ceremonial, Darien pidió distancia física. Después, la prefecta y su equipo insistieron en un protocolo especial para omegas sensibles. Restricción aromática. Contacto limitado. Entornos estables. Dijeron que mi presencia lo alteraba. Me quedé quieto. Eso sí era nuevo. ¿Y les creíste? Al principio no. Después él empezó a temblar cuando me acercaba. Vomitaba. Se desregulaba.
Pensé que lo estaba dañando. Sentí una punzada amarga, porque de pronto recordé algo muy viejo. Algo de mis últimos meses en el palacio. Los cambios de ruta, las audiencias canceladas, los mensajes retrasados, el perfume calmante que, por recomendación médica, empezaron a rociar en mis habitaciones. Mi propio letargo, mi propia irritabilidad. No puede ser, murmuré. Elías frunció el ceño. ¿Qué? Lo miré sintiendo que el suelo se movía. A mí también me hicieron eso. Nunca pensé que iba a decir esa frase en voz alta. Nunca pensé que él iba a verme con esa expresión. No era triunfo, no era defensa, era horror. El emperador dio un paso hacia mí, luego otro. Se detuvo justo antes de tocarme. Explícate. Respiré hondo. Era abrir una puerta que había mantenido cerrada 5 años. Los últimos meses antes del divorcio, empecé a sentir cosas raras. Fatiga, náusea. Luego empecé a notar que tus mensajes nunca llegaban completos, que ciertas reuniones se cancelaban por mi bien, que cada vez que intentaba acercarme a ti alguien, ya había decidido que no era buen momento. Su rostro perdió color. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Lo miré con una incredulidad casi cruel. Porque tú me dejaste, Elías. Él cerró los ojos con dolor seco. No. Yo te protegí. Sentí que algo me atravesó el pecho. No uses esa palabra conmigo. La usé mal, sí. Pero es la verdad. Metió la mano en el cajón de la mesa y sacó un sobre sellado. Viejo. Amarillento en los bordes. Nunca abierto. Me lo tendió. Reconocí mi nombre escrito de puño y letra. ¿Qué es? La carta que te envié 3 días después de que te fuiste. No la tomé. Nunca me llegó. Lo sé. Ahí, en ese instante, el aire del cuarto cambió. Ya no era una discusión de exesposos. Ya no era solo un caso forense. Era la confirmación de algo mucho más sucio. Alguien no solo había matado a Darien, había administrado mi matrimonio, había diseñado nuestro divorcio, y llevaba años operando dentro del corazón del imperio. Parte 5. La muerte no empezó con Darien. Abrí la carta en mi habitación pasada la medianoche. No debería admitirlo, pero me temblaban las manos. Era corta, muy Elías. Nada de poesía innecesaria. Nada de frases grandilocuentes. Iker, si estás leyendo esto, entonces alguien falló en impedirme explicarte la verdad. No firmé nuestro divorcio porque dejé de amarte. Lo firmé porque recibí evidencia de que estaban alterando tus inhibidores y preparando un incidente de celo forzado para deshonrarte públicamente y anular cualquier legitimidad de tu posición. No pude identificar a todos los responsables a tiempo. Elegí sacarte del palacio antes de que te destruyeran por completo. Vas a odiarme. Tienes derecho, pero si sigues vivo fuera de estas paredes, entonces elegí el daño menor. No me perdones. Solo vive. Y me senté en la orilla de la cama y releí la carta 7 veces. No lloré. No de inmediato. Primero me dio risa. Luego ganas de romper todo. Luego un cansancio tan hondo que pensé, claro que esto tenía que ser así. Claro que mi gran tragedia amorosa no podía ser simple infidelidad como la de la gente normal. Tenía que ser conspiración, control químico y decisiones de mierda tomadas por un alfa que me amaba lo suficiente para perderme y lo bastante mal como para no confiar en mí. Lloré hasta que amaneció. Al día siguiente fui a revisar los registros históricos de mi propio matrimonio. Eso fue lo que terminó de hundirme. Mis expedientes médicos estaban incompletos. Había recetas firmadas por especialistas que ya estaban muertos o retirados. Entradas a mis habitaciones en horarios sin justificar. Cambios en el sistema de ventilación. Difusores sustituidos. Protocolos añadidos por recomendación de prefectura. La firma que aparecía con mayor frecuencia era la misma. Mavia Orsini. Pero había otra, menos visible y quizá más importante. Severin Albareda, consejero principal del trono. Viejo mentor político de Elías. Uno de esos hombres que sonríen poco y controlan todo. Encontré la conexión gracias a Saúl, que valía el sueldo de 5 inútiles juntos. Maestro, revisé esto. Era un patrón de transferencias internas. Fondos desviados del presupuesto de protocolo hacia una empresa privada de compuestos aromáticos. La empresa pertenecía a una familia pantalla vinculada a Albareda.
Y adivina quién autorizaba la distribución en aposentos imperiales. Mavía. Si presentas esto al consejo, los tumbas, dijo Saúl en voz baja. Negué. No todavía. Esto prueba corrupción, no homicidio. Entonces, ¿qué estamos buscando? Lo miré. Un motivo real. Porque el dinero explicaba la operación. Sí, pero no explicaba por qué destruir a 2 omegas imperiales distintos a lo largo de 5 años. La respuesta llegó esa misma tarde. Y no vino de un archivo. Vino de Darien. O mejor dicho, de una grabación que él dejó escondida dentro de la caja de música. Una sola pista de audio. 28 segundos. La voz de Darien sonaba quebrada, pero lúcida. Si me pasa algo, revisen los documentos de sucesión. No soy el objetivo final. Quieren un trono sin Omega coronado. Quieren un emperador sin vínculo estable. Quieren gobernarlo solo. Apagué la grabación y sentí un escalofrío real. Ahí estaba el centro del asunto. No querían a Darien. No me querían a mí. No querían a ningún Omega cerca del trono que pudiera humanizar, estabilizar o influir sobre Elías. Querían un emperador aislado. Uno al que pudieran manejar por desgaste. Y de pronto, por primera vez en años, dejé de verme como el rechazado de una historia romántica. Me vi como lo que realmente había sido. El primer intento fallido de una operación política. Parchiseis volver a olernos. La noche en que entendimos todo, tuve que reunirme con Elías en sus habitaciones privadas. No despacho. No sala táctica. No área oficial. Habitaciones privadas. 5 años atrás yo podía entrar ahí descalzo, con una taza de café en la mano y la idea absurda de que el amor era suficiente. Esa noche entré con una carpeta de pruebas, el cuerpo tenso y el recuerdo doliendo como hueso mal soldado. No había cambiado mucho. La biblioteca empotrada, la lámpara baja junto al ventanal, la mesa de nogal donde una vez cenamos en silencio después de una pelea idiota, el sillón donde dormí junto a él durante una fiebre, la pared donde él me apoyó la primera vez que me dijo que me amaba. Mala idea mirar demasiado. Elías estaba de pie, sin chaqueta, con las mangas remangadas. Se veía agotado. Y humano. Eso me dio más miedo que la corona. Le entregué la carpeta. Mavia y Alvareda llevan años manipulando protocolos aromáticos. Primero conmigo, luego con Darien. Querían mantenerte sin vínculo estable para que el consejo recuperara poder sucesorio. Él leyó en silencio. ¿Darien lo sabía? Al final, sí. No todo. Pero sí lo suficiente para entender que lo estaban usando. Elías dejó los papeles sobre la mesa. Ixilon tú. No era pregunta. Asentí. Nos quedamos callados. Después de cierto tipo de verdad, el lenguaje tarda en volver. Te odié muchísimo, dije al fin. Una sombra de dolor le cruzó el rostro. Lo sé. Te imaginé enamorado de él. Imaginé que me habías cambiado por alguien mejor para el trono. Más bonito. Más dócil. Más útil. Él respiró hondo. Nunca amé a Darien como te amé a ti. Lo miré de golpe. No porque quisiera oírlo, sino porque no estaba listo. No me digas eso ahora. ¿Por qué? ¿Porque llega tarde? Sí. Llega tarde. Pero es verdad. Me acerqué un paso. La verdad también era decirme que me estaban destruyendo. La verdad también era dejarme decidir si quería pelear a tu lado. ¿Y si te mataban? Su voz retumbó por primera vez. Si provocaban un celo público, tu posición quedaba anulada, tu cuerpo quedaba expuesto, tu nombre quedaba arrastrado por todo el imperio. Ya habían comprado médicos, consejeros y guardias. No sabía en quién confiar. Yo también levanté la voz. En mí, silencio. Ese sí fue el corazón de todo. No la conspiración. No el divorcio. No Darien. Eso, que no confió en mí. Elías se quedó inmóvil, como si acabara de recibir un golpe limpio. Luego bajó la mirada. Sí, dijo en voz ronca. Ahí fue donde te fallé. ¿Y qué haces con un hombre cuando al fin dice exactamente la verdad que necesitabas escuchar 5 años tarde? No lo perdonas. No lo abrazas. No arreglas nada. Solo te quedas ahí, temblando por dentro, odiando que siga importándote. Quisirme. De verdad quise. Pero entonces él dio un paso. Y el aire entre nosotros cambió. Nuestros aromas chocaron como memorias vivas.
Yo llevaba años usando bloqueadores finos. Él. Controles imperiales permanentes. Aún así, debajo de todo eso, seguíamos reconociéndonos. Cedro, té negro, lluvia contenida, sal marina, papel viejo, una araña amarga. Mi cuerpo lo recordó antes que mi orgullo. Retrocedí. No. Él asintió de inmediato. No voy a tocarte. Fue peor que si lo hubiera intentado, porque seguía siendo el hombre al que más le creía cuando hablaba bajo. Mañana, dije, agarrando aire, vamos a abrir la cámara de sucesión y los registros sellados de protocolo. Si Alvareda está detrás, ahí va a estar el verdadero motivo. Elías volvió a ponerse la coraza de emperador. Mañana. Entonces, me fui sin mirar atrás, pero esa noche dormí con su olor todavía pegado en la garganta, y entendí que resolver el crimen iba a ser más fácil que dejar de quererlo. Parte 7. El trono sin Omega. La cámara de sucesión estaba debajo del ala antigua, protegida por cerraduras biológicas, juramentos de sangre y una burocracia tan vieja que parecía religión. Entramos solo 3 personas. Elías, yo y Saúl como testigo técnico. Los registros no eran románticos ni dramáticos. Eran fríos. Eso los hacía peores. Memorando sobre estabilidad ginástica, análisis de percepción pública, estudios de respuesta del electorado noble ante omegas consortes de origen no aristocrático, escenarios de vulnerabilidad imperial asociados al vínculo afectivo del monarca. Y luego apareció un informe clasificado bajo sello negro. Plan de preservación de autoridad central mediante neutralización de dependencias vinculares del soberano. Hasta el nombre daba asco. Leímos en silencio. El documento proponía evitar cualquier consolidación emocional o biológica que debilitara la capacidad de decisión del emperador. Traducido al lenguaje humano. Mantenerlo solo, controlable, operativamente funcional y afectivamente mutilado. La primera fase había sido desacreditarme. La segunda, reemplazarme por un consorte manejable. La tercera, impedir que ese consorte desarrollara poder real. Si Darien empezaba a influir, también sería neutralizado. Era una maquinaria, fría, sistemática, y llevaba la firma conceptual de Severín Alvareda. Saúl se persignó por puro reflejo de barrio. No, Monch. Yo no podía hablar. Volteé hacia Elías. Su expresión era la de alguien que acaba de descubrir que su vida entera fue gobernada desde una habitación que siempre creyó suya. ¿Sabías algo?, pregunté. Su respuesta fue inmediata. No esto. Le creí. Porque el horror no se puede fingir así. Entonces vi la última línea del documento. En caso de resistencia sentimental persistente, considerar separación definitiva del sujeto IL. Mediante incidente reputacional irreversible. Crest. Y. Le. Yo. Respiré hondo. Muy hondo. Porque de repente entendí que mi divorcio no había sido el peor escenario. Había sido la versión donde sobreviví. Elías apoyó una mano sobre la mesa de piedra. Los nudillos se le pusieron blancos. Alvareda muere por esto. Su voz no sonó teatral. Sonó peor. Sonó real. Lo miré fijamente. No. Si lo matas, conviertes esto en un ajuste de poder. Necesitamos que caiga frente al consejo, frente a las casas nobles y frente al país entero. Quiero que todos sepan lo que hicieron con Darien. Y conmigo. Elías levantó la vista. Por primera vez en mucho tiempo, estábamos del mismo lado de una pelea. Entonces lo hundimos vivo, dijo. Asentí. Y por un segundo, solo un segundo, sentí otra vez lo que era estar alineado con él. No como exesposos, no como amantes rotos, como 2 animales heridos que por fin identificaron al cazador. Parte 8. Mavia Orsini. No se arrepiente. Mavia no se quebró cuando la detuvieron. Eso también me dio rabia. La llevaron al salón de interrogatorios del ala baja con la espalda recta, el cabello impecable, y esa mirada de superioridad moral que algunas personas usan, incluso con las manos esposadas. Yo pedí entrar primero. Se sentó frente a mí como si yo siguiera siendo el omega impropio al que corregía en recepciones. Señor Luján, dijo con voz suave. Qué inesperado verlo otra vez en palacio. Para mí también ha sido una experiencia de mierda.
Gracias. Sus labios se tensaron apenas. Siempre tan directo. Y usted siempre tan venenosa. Puse sobre la mesa las ampollas, el diario de Darien, los registros de protocolo y las transferencias. Podemos hacerlo rápido. ¿Quién dio la orden final sobre Darien? Nadie dio una orden de muerte. Ya. Solo lo aislaron, lo doparon, lo volvieron dependiente y luego casualmente apareció muerto. Mavia me sostuvo la mirada. Los omegas cerca del poder alteran el equilibrio. Solté una carcajada breve, incrédula. Qué elegante forma de decir que odia ver a alguien amado. Ella inclinó un poco la cabeza. No se trata de amor. Se trata de estado. No. Se trata de control. Su voz perdió calor. ¿Sabe cuál fue su problema, señor Luján? Que quiso convertir al heredero imperial en hombre antes de que aprendiera a ser símbolo. Usted lo ablandaba. Lo distraía. Lo volvía vulnerable. Sentí ganas genuinas de cruzarle la cara. Y Darien aceptó el lugar que se le dio. Hasta que empezó a hacer preguntas. Entonces sí sabían que estaba consciente. Darien era más inteligente de lo que parecía. Esa frase me heló. ¿Lo mataron por eso? Mavia no respondió de inmediato. Después sonrió. No con alegría, con condescendencia. Hay personas que no soportan vivir sabiendo que son piezas reemplazables. Me fui encima de la mesa. ¿Qué le hicieron? La puerta se abrió de golpe. Guardias. Saúl detrás. Elías entrando con una furia tan fría que el cuarto entero cambió de temperatura. Mavia lo miró sin miedo. Majestad. Elías se quedó de pie a mi lado. Diga el nombre de Alvareda. Ella sonrió apenas. Su problema, señor, es que siempre necesitó ser amado por alguien. El mío es que nunca lo necesité. Eso confirmó lo que ya intuíamos. No la íbamos a romper por emoción, pero sí por estructura. Mavia era leal al sistema, no a una persona. Si el sistema se caía públicamente, ella también. Y esa noche, al salir del interrogatorio, Darien nos dejó el último regalo desde la tumba. Saúl encontró un archivo cifrado en su escritorio privado. Un video. Darien, pálido, delgado, pero completamente lúcido, mirando a cámara. Si esto sale a la luz, quiero que quede registrado. El emperador nunca me dañó. Nunca fue cruel conmigo. El cruel fue el aparato que nos rodeó. Lo alejaron de mí del mismo modo en que alejaron de él a su primer esposo. Si yo muero, no dejen que lo conviertan otra vez en el monstruo conveniente. Tuve que sentarme. No por Elías, por Darien. Porque incluso al final, roto y solo, tuvo la claridad de ver el mecanismo completo. Y la generosidad de impedir que otro Omega quedara enterrado bajo la misma mentira. Parte 9. El Consejo de la Caída. El Consejo Imperial se reunió 48 horas después. No era una sesión común. Era una ejecución pública con protocolo. Ministros. Casas nobles. Prensa autorizada. Archivo Nacional. Observadores militares. Todo el mundo olía a tensión y perfume caro. Yo no estaba ahí como ex esposo, ni como víctima, ni como escándalo resucitado. Estaba ahí como perito principal de homicidio aromático. Eso importaba. Severín Alvareda entró vestido de gris oscuro. Sereno. Casi paternal. El tipo de hombre que podría bendecir una guerra con la misma voz con la que pide té. Mavia ya estaba bajo custodia. Elías ocupó el centro del estrado, pero no habló primero. Me cedió la palabra. Ese gesto fue más grande de lo que cualquiera ahí entendió. Me puse de pie y expuse. Sin dramatizar. Sin quebrarme. Sin regalarles el espectáculo de un Omega herido. Presenté compuestos, cronologías, firmas, transferencias, registros alterados, patrones de aislamiento. Luego mostré el plan de neutralización vincular. El salón dejó de respirar. Alvareda no negó el documento. Lo relativizó. Toda institución seria contempla escenarios de estabilidad. Llamarle estabilidad al envenenamiento emocional de dos consortes imperiales es una grosería, hasta para usted. Respondí. Un murmullo recorrió el salón. Seguimos. Entonces llegó el momento del video de Darien. Se proyectó completo. Nadie se movió. Nadie tosió. Nadie fingió indiferencia. Cuando terminó, el silencio fue tan pesado que hasta los nobles parecían personas. Alvareda pidió la palabra. Si el imperio sobrevive,
Es precisamente porque algunos tuvimos la disciplina de entender que los gobernantes no pertenecen a sí mismos. Elías se levantó despacio. No levantó la voz. Yo sí me pertenezco. Luego añadió, mirando a todos. Y también me pertenecen mis decisiones. Mi matrimonio con Iker Luján fue saboteado por hombres y mujeres que confundieron el servicio con la mutilación. Mi unión ceremonial con Darien Boss fue convertida en una jaula política que terminó costándole la vida. Eso se acaba hoy. El golpe final lo di yo. Saqué la carta nunca entregada. La original. Con fecha, sello y registro de salida. Esta carta fue interceptada por protocolo interno 5 años atrás. Nunca llegó a mi destino. Aquí está la cadena de custodia alterada. Aquí está la firma de recepción. Y aquí está la autorización extraordinaria del despacho de Albareda. Ahora sí hubo caos. Periodistas levantándose. Consejeros gritando. Nobles exigiendo revisión integral. La máscara de legalidad se fue al carajo en menos de 1 minuto. Albareda intentó retirarse. La Guardia Imperial le cerró el paso. Lo último que vi en su rostro no fue miedo. Fue desprecio. Como si de verdad creyera haber hecho lo correcto. Quizá eso era lo más monstruoso de todo. Parte 10. Lo que queda. Cuando la verdad ya salió, después del consejo, el palacio se volvió una bestia herida. Renuncias, arrestos, auditorías, canales de noticias reventando la historia a cada hora. Las casas nobles repartiéndose culpas como hienas con modales. Yo debería haberme ido esa misma noche. Caso resuelto. Nombre limpio. Conspiración expuesta. Fin. Pero la vida real no funciona como un cierre bonito. Me quedé 3 días más para formalizar peritajes y declaraciones. En el 4.º día, encontré a Elías solo en el jardín interior que antes fue mío también. No había guardias alrededor, solo lluvia fina cayendo sobre las losas negras y el olor a tierra mojada. Van a decir que me quedé por ti, dije, acercándome. Él soltó una media sonrisa cansada. Van a decir muchas cosas. Nos quedamos lado a lado, mirando el agua. Darien merecía algo mejor, dije. Sí, yo también. Su respuesta tardó. Sí, ahí estaba. La admisión sin defensa, sin excusas. Y curiosamente eso dolía menos que cualquier explicación elegante. No sé qué hacer contigo, confesé. Elías bajó la vista. No tienes que hacer nada conmigo. Ese es el problema. Solté aire por la nariz. 5 años odiándote, y ahora resulta que el odio estaba construido sobre una verdad a medias. No sé dónde poner todo esto. Él me miró con una vulnerabilidad que jamás habría mostrado frente a nadie más. Ponlo donde quieras. Lejos de mí, si eso te da paz. Me reí bajito. Qué ironía. Ahora sí me estaba dejando elegir. Te sigo amando, dije. La frase salió sin permiso. Fea, desnuda, irreversible. Sus ojos se cerraron un segundo. No me hagas esto si no es verdad. Me caga que sea verdad. Ahí sí sonrió. Muy poco. Como alguien que olvidó durante años cómo se hacía. Yo nunca dejé de amarte, Iker. Sentí el golpe. Pero ya no como antes. No como fantasía recuperada. No como final perfecto. Como una verdad cara. Dolorosa. Insuficiente por sí sola. Eso no arregla nada. Lo sé. No borra a Darien. Nunca querría borrarlo. No borra lo que me hiciste. Su voz se volvió apenas un hilo. Lo sé. Entonces lo miré y entendí algo importante. Amar a alguien no obliga a volver inmediatamente a sus brazos. Perdonar no significa olvidar. Y descubrir que no te traicionaron no deshace los años en que creíste que sí. Aún así, di un paso hacia él. Solo uno. Si alguna vez hay algo entre nosotros, otra vez, no va a nacer de la nostalgia. Elías asintió. Entonces que nazca de la verdad. La lluvia siguió cayendo. Él no me tocó. Yo tampoco. Pero por primera vez desde el divorcio, el silencio entre nosotros ya no olía a final. Olía a posibilidad. Epílogo. No volvimos a ser los mismos. 6 meses después, Severina Albareda seguía esperando juicio público por traición institucional, conspiración médica y responsabilidad indirecta en la muerte de Darien Boss. Mavia Orsini aceptó colaborar cuando entendió que el sistema que adoraba ya no iba a salvarla.
La legislación aromática del palacio cambió. Se abolieron los protocolos privados sin supervisión externa. Los consortes imperiales, presentes y futuros, obtuvieron autonomía médica blindada. Muy tarde para Darien, pero no inútil. Yo no volví al palacio como esposo. Volví como director independiente de la nueva Cámara de Integridad Aromática, con oficina propia, con presupuesto propio, con poder para revisar lo que antes se escondía detrás de sellos nobles y palabras bonitas. Más de una vez pensé que eso le habría dado risa al Iker de 26 años, el Omega de barrio terminando por auditar al imperio. Elías y yo no anunciamos nada. No había nada que anunciar. A veces cenábamos juntos. A veces discutíamos como si no hubiéramos aprendido nada. A veces el deseo volvía con una violencia silenciosa que nos dejaba respirando raro a 2 metros de distancia. A veces hablábamos de Darien, y eso importaba. No lo convertimos en obstáculo, ni en fantasma útil, ni en error narrativo. Fue un hombre, uno que también quedó atrapado en una máquina cruel. Uno que merecía amor y recibió administración. Una noche, casi 7 meses después de mi regreso, encontré a Elías dormido sobre informes en la biblioteca privada. La lámpara seguía encendida, la lluvia golpeaba el ventanal, y por un segundo vi al hombre que conocí antes del trono, antes del miedo, antes de la gente que creyó que gobernar significaba arrancarle al soberano todo lo que lo hacía humano. Le acomodé una manta sobre los hombros. Sí despertó apenas. ¿Te vas?, murmuró, todavía entre sueño y vigilia. Lo miré largo. Luego negué. No esta noche. No fue promesa eterna. No fue cuento de hadas. No fue redención instantánea. Fue algo más difícil, más adulto, más verdadero. Quedarnos. No como éramos antes, sino como 2 hombres que sobrevivieron a la mentira, enterraron a sus muertos, y aún así decidieron intentar construir algo limpio sobre las ruinas. Y en un imperio donde casi todo se había edificado sobre control, sangre y silencio, eso quizá era la forma más peligrosa de amor.